Ah, mm, este, ¿qué fue cuál fue la última que vimos ayer? Am, ¿Vimos insensibilidad de andrógeno? Mm, Recording is on. entonces, ¿qué fue lo último? La última diapositiva que vimos. Antes de insensibilidad está 5 alfa. Bueno, es 17. O sea, empezamos a ver deficiencia de 5 alfa, ¿verdad? Okay, entonces vamos a recordar, deficiencia de 5-alfa reductasa está causada por la enzima deficiente que no hace la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, dihidrotestosterona, y esto es resultado de mutaciones en el gen que codifican para esa enzima, que es CRD5A2, que está acá en la vía de andrógenos. Veíamos esta misma vía, pero la otra vía y precursores más hacia arriba para hiperplasia suprarrenal congénita, en este caso, deficiencia de 5-alfa reductasa no es ese fenotipo, es un fenotipo diferente por sí mismo. Entonces, la situación en la que acá vemos, esta es la versión de testosterona a dihidrotestosterona que lleva a cabo la 5-alfa reductasa, es crucial en el sentido de que la dihidrotestosterona es mucho más afín al receptor de andrógenos, es mucho más resistente a la degradación y se separa más lentamente de su receptor. Entonces, aunque haya, porque a final de cuentas hay testosterona, sí hay andrógeno, lo que no hay es la forma pues más amigable, por así decirlo, para el receptor de andrógenos, que es la dihidrotestosterona, y eso afecta la virilización del tracto genital masculino durante el desarrollo fetal. Entonces, esta sería la patología. Sí tenemos andrógenos, eso no hay como una situación, pero este último metabolito no se va a producir, no se va a convertir, y eso hace que el efecto sea mucho menor. Entonces, tenemos acá la imagen del gen, son 5 exones con sus 4 intrones. A final de cuentas, da una proteína de 254 aminoácidos y convierte la testosterona a su forma de 5-alfa dihidrotestosterona por agregar este grupo H, ¿no? Y se localiza en el cromosoma 2 en brazos cortos, ya casi, no tan distal, pero pues sí en la región más distal. Entonces, que no tengamos este metabolito de la dihidrotestosterona va a hacer que no haya una virilización adecuada de genitales externos. Acuérdense que, recordemos que estamos en el grupo de los trastornos de diferenciación sexual por síntesis o acción de andrógenos. Entonces, pues andrógenos que justamente se requieren para virilización, pues es lo que nos va a dar el cuadro clínico. Entonces hay un defecto en la virilización, pero esto al nacimiento en órganos genitales externos, la expresión es variable. Puede ser sí desde ambigüedad genital pues masculina, que sería hipospadias o micropenes, hasta un fenotipo femenino, perdón, con virilización en la pubertad. Entonces, órganos externos, pues, es un amplio espectro que pueden presentar o están, que solo un fenotipo se presente, no o femenino o masculino o ambiguo o ambigüedad. Está entre
ese espectro. Entonces, pues tendríamos dos casos, por así decirlo. El fenotipo en el que al nacimiento haya ambigüedad, que en general el fenotipo masculino sí está más tendiente hacia la ambigüedad. O sea, el fenotipo no será porque justamente no hay hormona para virilizar adecuadamente, entonces el fenotipo no será masculino sin ambigüedad, será un masculino pero con ambigüedad, usualmente con, les decía, hipospadias o micropene. Entonces, si este es el fenotipo al nacimiento, veremos eso justamente, hipospadias, micropene, las hipospadias, pues diferente tipo, ¿no? De hipospadia, la más, tal vez, las más frecuente es la perineo escrotal, que no tenga la porción penial de la uretra, y en aquello un fondo de saco que simula una vagina. Es como tal una vagina, pero es un fondo de saco. Recuerden que está el seno urogenital único, y eso es lo que justamente da lugar a este fondo de saco que simula. Listo. La vagina. Ese entonces es un fenotipo de genitales. No hay ninguna otra alteración, no hay dismorfias, no hay alteraciones orgánicas, ninguna situación de esta. Va a ser la situación de la virilización, el defecto de la virilización, por lo tanto estaríamos prácticamente hablando de genitales externos. El otro fenotipo al nacimiento, dos fenotipos al nacimiento, el otro fenotipo al nacimiento podría ser el femenino. El femenino completamente, o podría verse clitoromeral. Y estos pacientes en este fenotipo de genitales externos, pues femenino, pero cuando inicia adolescencia, entonces no sé qué pasó, pero decía que hubo un problema y se desconectó. ¿Sí me están escuchando? Otra presentación. No sé, igual también se oyó así como que se desconectó y me conecté y bueno, no sé qué pasa. Ok, entonces en la adolescencia estarían estos cambios secundarios que decíamos, es el incremento en el tamaño del falo, la hiperpigmentación del escroto, aumento también de masa muscular y también hay cambios en la tonalidad de la voz. Entonces, vamos con ambos fenotipos al nacimiento. El fenotipo masculino con ambigüedad sería alguno de estos, no únicamente estos, podría haber combinaciones, otras combinaciones, pero por ejemplo, en este caso en la figura A estaríamos hablando de genitales externos ambiguos, porque por el micropene, escroto bífido, sí se palpan acá nos están poniendo que se palpan testículos, y recuerden, sí, no es una disgenesia gonadal. El tejido testicular podría no estar tan bien diferenciado, sobre todo en la cuestión de células germinales, pero el resto del tejido sí, no es una disgenesia testicular, es una acción inadecuada de andrógenos, o síntesis inadecuada o acción inadecuada. Entonces, testículos sí van a estar presentes. Acá en este caso sí están palpables en este escroto bífido. La siguiente imagen también es una imagen que sería un fenotipo masculino con ambigüedad, que es el de criptorquidia. Entonces, súper importante la revisión de un paciente, no solo porque estemos sospechando de un trastorno de diferenciación sexual, ¿no? Entonces, siempre en la revisión de un paciente hay que
ser completa la revisión y de genitales lo mismo, veíamos hiperplasia, si revisamos a la paciente y nos quedamos únicamente con la visualización, no íbamos a determinar que ese era una ambigüedad de genitales por lipospadia. Entonces acá requerimos revisar justamente gónadas, en este caso no están presentes en escroto, esto es criptorquidia, y vean entonces que criptorquidia también puede ser una manifestación de un trastorno de la diferenciación sexual, no siempre, no es el caso, hay criptorquidias aisladas, etcétera, hay micropenes también aislados, pero siempre hay que investigar un poco más, ¿no? Entonces, criptorquidia, esta sería la imagen, eh, y la última, la hipospadias, el fenotipo que probablemente sea el más frecuente de hipospadias, y ya dependerá mucho bueno, dependerá de cada paciente, el tipo, ¿no? Y el grado. Entonces, ese sería el fenotipo masculino. No, pues el fenotipo femenino. El fenotipo femenino sería el de hiperplasia suprarrenal, ya sea, no, bueno, el de hiperplasia suprarrenal, pero que está en estadio tal vez 1, máximo 2, es decir, el que presenta clitoromegalia. Y si no, ya vimos que el fenotipo puede ser completamente femenino. Entonces, clítoris, labios mayores, labios menores, meato urinario, orificio vaginal, etcétera. Entonces, ese podría ser uno de los fenotipos, o el fenotipo como tendiente a la ambigüedad, que sería el de hipertrofia del clítoris, clitoromegalia. Eh, Ese sería el otro fenotipo. Entonces, bueno, lo que mencionaba, la diferenciación sí del tracto genital interno es masculino debido a la acción de la testosterona sobre los conductos de Wolff. O sea, sí hay testosterona, esto no cambia en ese sentido, entonces tracto urogenital interno está diferenciado masculino, se forman los conductos de Wolff, se desarrolla normal el epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales, conductos eyaculadores, pero estos, por ejemplo, sí van a desembocar en un fondo de saco, que es lo que decíamos, un fondo de saco que simula una vagina, que es una pseudovagina, y esa va a ser la diferencia en ese sentido, pero el resto sí va a estar diferenciado porque la acción de la testosterona está, ¿no? Testosterona no se disminuye, entonces eso no hay pues problema, no hay ninguna situación. Y no hay derivados mullerianos, ya vimos porque sí está actuando la testosterona, tracto urogenital interno es masculino, no hay derivados mullerianos, además hormona antimulleriana pues no tiene que ver, está bien, está presente, y la pubertad, obviamente, estos pacientes no desarrollan ginecomastia, que en otros fenotipos, por ejemplo, insensibilidad de andrógenos, sí lo hacen. Entonces, esto nos puede dar una diferencia. Eh, los testículos usualmente se encuentran fuera de la abdominal. Lo más frecuente es que sea en el conducto inguinal, pero si no, pues sí podría también estar en lo que visualizaríamos en un fenotipo genital externo femenino, que serían los labios mayores. Ahí también podríamos palpar, por eso es súper importante palpar, revisar adecuadamente genitales, o en el escroto, ¿no? Ya vimos si es un fenotipo masculino ambiguo, pues sí podrían estar en el escroto. Fenotipo eh, de ambigüedad de masculino podría estar en escroto, muy frecuentemente está en conducto inguinal, y si es fenotipo femenino completamente, o aunque haya clitoromegalia, puede seguramente estar en el conducto inguinal o en los labios mayores, o sí también podría estar en cavidad abdominal, hay que investigar, podría estar en cualquier localización. Lo que sí es lo que les decía, aunque el testículo no está disgenético, el tejido, sobre todo las células germinales, no se diferenciaron adecuadamente, o sea, espermatogonias. Entonces, la espermatogénesis sí a menudo se encuentra afectada, entonces los pacientes pues sí a menudo son infértiles. Entonces, ¿cómo sospechar? El diagnóstico pues, se debe sospechar en recién nacidos con genitales ambiguos. Entonces, cualquier paciente, ya vimos que tenga micropene, criptorquidia, hipospadias, escroto con hiperpigmentación, escroto con hipopigmentación, escroto bífido, cualquier alteración en eh, virilización de genitales externos, se tiene que sospechar y hay que hacer inmediatamente un cariotipo. Si el cariotipo es 46XY, que estamos ya en este grupo de 46XY, entonces
una posibilidad diagnóstica es esta. No es la única, vamos a ver, hay que hacer la diferenciación. Pero si no se diagnosticó en la infancia, ¿por qué no se diagnosticaría en la infancia? Bueno, también podría pasar que genitales masculinos ambiguos no, pues sí hay casos, ¿no?, que tienen criptorquidia y no se diagnostica, incluso hasta adolescencia, edad adulta, o hipospadias, etcétera. Sí puede pasar. Entonces, en esos casos, pues la pubertad, del inicio de pubertad, no habría alguna situación, no generan ginecomastia. Entonces igual podríamos, en esos casos de masculinos ambiguos, diagnosticarlos hasta la edad adulta o en el momento pues en que busquen fertilidad, reproducción, y que no se logre, porque si la espermatogénesis pues usualmente no va a estar completa, no, sí va a ser deficiente, y entonces sí son pacientes que son infértiles o estériles. Entonces, esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es el fenotipo femenino, ¿no? El fenotipo al nacimiento femenino con clitoromegalia o completamente femenino. Entonces, ellos ya vimos que cuando llegan a la adolescencia, a la pubertad sobre todo, fertilización, entonces aumentaría el falo. Como no hay útero, entonces esta situación de NARCA pues no se presenta. Bueno, más bien no es que como no haya útero, sino que es un 46XY, por lo tanto, y además internamente no hay mullerianos, no hay tejido ovárico, pero como son fenotipo femenino, entonces al llegar a la pubertad y tener amenorrea primaria, ese es uno de los datos, ¿no? O sea, consultan usualmente estos pacientes por esa situación, ¿no?, amenorrea primaria, y así entonces, pues uno de los pasos en la amenorrea primaria, sin todo lo hormonal, etcétera, pero pues uno de los pasos sí es el cariotipo, entonces ahí se diagnosticaría, ¿no? Es la otra posibilidad. Y como sea, ya sea teniendo un caso o el otro, o el otro, o el otro, de posibilidades de diagnóstico, nos vamos a apoyar en hallazgos bioquímicos, pero no son tan específicos. El hallazgo bioquímico sería porque la testosterona, o sea, sí se acumula, pero a final de cuentas la testosterona no es como que se acumule per se, no, o sea, es como que se acumula entre comillas porque se utiliza a final de cuentas. Entonces no hay una concentración elevada como tal de testosterona, pero lo que sí aumenta es la relación justamente testosterona versus dihidrotestosterona, que es mayor a 20. Es una concentración muy alta, una relación muy alta de testosterona sobre testosterona. Entonces eso puede apoyarnos, pero esto no siempre es posible realizarlo, ¿no? En todos los laboratorios puede tardar, y además, aún así, y pensando que tengamos el pues cuadro clínico clásico, entre comillas, que pues no es tan clásico, ¿no? O sea, vamos a ver, ya vimos, ¿no?, con las disgenesias gonadales que también pueden dar ambigüedad de genitales. Ya sería un tanto diferente porque con las disgenesias gonadales sí vemos el tejido testicular afectado. Acá no veríamos esta situación, pero al final de cuentas vamos a ver con el otro fenotipo de 46XY, que sería insensibilidad a andrógenos, que puede haber cierta similitud. Entonces, en estos casos, sí, prácticamente en 46XY, o sea, trastorno de la diferenciación sexual 46XY, vamos a requerir hacer la secuenciación, o sea, hacer un diagnóstico ya específico, y que muchas veces no nos vamos a ir gen por gen, sino vamos a tener que echar mano de paneles de secuenciación. Los paneles de secuenciación, paneles de genes, justamente involucran varios genes en un mismo tiempo de estudio. Ya son las técnicas más recientes de secuenciación, en el que no se tiene que hacer uno por uno, sino al mismo momento se estudian varios genes, y esto no puede dar ya el resultado específico, porque los TDS 46XY, no solo dentro de los trastornos de la diferenciación sexual, sino dentro de todas las enfermedades genéticas, son de los más complicados, son los que más se pueden confundir entre uno y otro. También es una situación muy complicada en el sentido de
de los pacientes se requiere, por ejemplo, la situación de asignación de sexo cuando al nacimiento, ¿no? Que se requiere para el seguro, para todo. Entonces, lo más rápido que podamos tener un resultado es mejor, y en muchas ocasiones eso nos lo va a dar, no en todas las ocasiones, eh, porque ya vemos que hay una proporción de pacientes que no se diagnostica una causa genética, una causa génica, porque pues se hace el estudio molecular amplio de muchísimos genes, de casi todos los genes, y no se encuentra nada. Entonces, no siempre, pero en muchos de los casos nos va a dar un diagnóstico pues más rápido. En este caso, entonces, el diagnóstico de confirmación se haría por la secuenciación de este gen, o sea, sospechando deficiencia de 5-alfa reductasa, pues su gen que lo codifica, ¿no? Para encontrar la mutación causal. Entonces, esperen un tantito. Sí, así es. Entonces, vamos a partir del, Mauro, del diagnóstico al paciente. Y en estos casos, por ejemplo, haciendo el diagnóstico al paciente, podemos irnos directamente, que sería ya una secuenciación dirigida del, pues del gen y prácticamente del sitio. En muchas ocasiones no solo es, bueno, más bien no es solo del gen a los padres, sino ya dirigido a las mutaciones que se encontraron en el niño, en el paciente. Entonces, se puede establecer, pues es portador de cuál mutación el padre y es portador de cuál mutación la madre, ¿no? Entonces, eso sí puede apoyar en el sentido de establecer los riesgos de recurrencia y los riesgos, bueno, de recurrencia para lo que mencionas, de si quisieran un siguiente embarazo, ¿no? Un siguiente hijo, entonces, pues bueno, se requeriría que hubiera pues el recurso, ¿no? En ese sentido, porque, pues bueno, ya vimos que el recurso es complicado en el sentido de que sí pueden ser candidatos a reproducción asistida y cómo entonces, pues bueno, se tendría que sí hacer una reproducción asistida para seleccionar los embriones que no tengan las mutaciones. Y entonces esos embriones pues se, se implantan y pues así es prácticamente elegir el embrión que no vaya a tener la enfermedad. Eh, Esto, por ejemplo, pues sí es autosómico recesivo, entonces los padres son portadores, serían portadores, se tendría que confirmar que ambos padres son portadores para cuál mutación y entonces en un siguiente embarazo, al hacer esta reproducción asistida, cuando está en etapa de 4 o de 8 células, se toma una de las células que eh, eh, pues sí, también técnicamente es complicado, pero pues se puede hacer, se secuencia y se secuencia dirigido, bueno, vamos a hacer cariotipo, ¿no? Pero se secuencia, si no, dirigido hacia esas dos mutaciones y entonces se puede determinar si están o no presentes esas dos mutaciones, porque pues el niño sería homocigoto o heterocigoto compuesto porque es una enfermedad autosómica recesiva y entonces ya se escoge si no están presentes las mutaciones, pues se implanta, si están presentes, pues no se implanta, ¿no? Es escoger embrión. También se podría hacer un diagnóstico prenatal, pero el diagnóstico prenatal, pues lo único que nos diría sería, ¿está presente o no está presente la enfermedad igual? Y ya dependerá en dónde se encuentren estos pacientes si hay posibilidad de hacer una interrupción del embarazo o no. Si no sería, pues, únicamente diagnóstico, o sea, informativo, pues sí, prepara en el sentido a los padres y al equipo pues, médico para ya dar un seguimiento y un manejo a ese paciente, pero pues nada más, ¿no? O sea, no sería para evitar en el sentido de que tuviera el padecimiento. Los otros pues tampoco pueden evitarlo porque no se seleccionan óvulos ni espermatozoides, pero sí se puede evitar la implantación de un embrión que tenga la enfermedad. Como les decía, pues prácticamente selección. Entonces sí es factible hacer la secuenciación a los padres para determinar
las mutaciones que sean, pues, o sea, para cuáles mutaciones son portadores ellos, para el niño tiene las dos mutaciones, ¿no? Para cuál es cada uno portador, y si ellos desean un siguiente embarazo, pues entonces se confirma si son portadores, que es un 25% de riesgo, y en esos casos, pues se pueden ser candidatos a reproducción asistida o a diagnóstico prenatal. Uh-huh. El tratamiento de nada, el tratamiento en estos pacientes, pues igual hay que tomar los dos casos, ¿no? Cuando se asignaron, bueno, en estos casos más bien es por la asignación de sexo, porque más del 50% de los individuos que se asignaron como femeninos, porque al nacimiento tuvieron genitales femeninos, ya sea completamente femeninos o a lo mejor con clitoromegalia, pero se asignaron como femeninos, sí han experimentado un cambio en su comportamiento y género social durante la pubertad, entonces ya no se identifican como femeninos, sino se identifican como masculinos. Entonces, va a determinar eso cuál será el tratamiento. Pero si al nacimiento el fenotipo pues tiene predominio masculino, seguramente, y viéndolo desde dos puntos, ¿no? Que ese niño se haya efectivamente asignado como masculino o que tenemos al bebecito recién nacido, tiene ambigüedad, se hacen todas las investigaciones y se determina que es una deficiencia de 5-alfa reductasa. Entonces, a final de cuentas, recuerden, estamos en el grupo 46XY. Entonces, la asignación, pues más claramente podrá ser masculina, ¿no? O será más bien más masculina. La elección, como menciona ahí la literatura, es clara. Entonces, en esos casos hay que corregir quirúrgicamente hipospadias, orquídea si hubiera, y si se da, puede dar, o más bien a lo mejor no en todos los pacientes, pero sí puede darse un tratamiento que es alternativo previo con administración de dihidrotestosterona en forma de crema transdérmica o un éster inyectable. Al hacer todas las cirugías puede haber cierta modificación para ver ya así el panorama de cómo se va a abordar quirúrgicamente este paciente. Espérenme. Ajá. Y esos serían hombres. Ahora, en masculinos que se asignaron como masculinos y les decía prácticamente, y que, pues bueno, no se hizo el diagnóstico en ninguna etapa, casi se hace hasta edad adulta porque son infértiles. Igual se puede proponer corrección quirúrgica, por ejemplo, o sea, si el paciente sigue teniendo criptor, que bueno, la realidad es que los pacientes con criptorquidia, la verdad es que no me acuerdo el porcentaje, pero el problema también, aunque no sea por un trastorno de la diferenciación sexual con la criptorquidia, es que sí aumenta el riesgo para tumores, ¿no? Porque al final de cuentas se quedan en cavidad abdominal y eso puede dar lugar a tumores, ¿no? Tumores, pues al final de cuentas testiculares, pero abdominales, justamente porque nunca se hizo la corrección quirúrgica. También hay pacientes que se diagnostican así en esos momentos cuando se diagnostican un tumor y se estudia más. Sería muy complicado y depende del lugar, ¿no? Pero también podría diagnosticarse así. En esos casos, pues lo primordial es dar la atención oncológica y después hablarán de los riesgos, ¿no? Aquí pues sí hay que hablar en el sentido de que la fertilidad va a ser complicada, usualmente no se logra, y esa sería la situación con ya pacientes, ya sea en adolescencia o en adulto joven, que se diagnostican en ese momento con deficiencia de 5-alfa reductasa, ¿no? No hay, les digo, no hay ninguna situación para la fertilidad más que pues donación prácticamente, entonces pues hay que platicar de eso con los pacientes que se asignaron como masculinos. Es otra historia cuando se asignan como femeninos, ¿no? Ahí sí está, pues es más complicado, pero debe hacerse, lo primero que debe hacerse es confirmar la identidad de esa paciente que se asignó como femenino, porque veíamos que más del 50 sí cambian la identidad, ¿no? La identidad de femenino a masculino, ya no se identifican como femenino activamente, y entonces en esos casos, pues también se puede
ofrecer cirugías, que sería lo primero. Si efectivamente se identifica como género femenino, se recomienda realizar la gonadectomía antes de la pubertad para que se reduzca al mínimo la virilización, uno, y segundo, prevenir el desarrollo de tumores gonadales, lo mismo, o sea, lo mismo que para hombres en el sentido de que gónadas estén en cavidad abdominal o en inguinal, se requiere, ¿no? Corregirlo. Si es femenino, pues es retirarlo porque se quiere evitar la virilización. Se hacen también plastías, ¿no? Cirugías para corregir la clitoromegalia. Eh, este, y esto no es quirúrgico, esto sí es como que con métodos de dilatación, por ejemplo, para vagina, cuando el desarrollo de la vagina vimos que es como un fondo de saco, ¿no? Es, a final de cuentas, una pseudovagina. Entonces, en los casos en los que es insuficiente este desarrollo de la pseudovagina, que pues va a ser en la mayoría de los casos prácticamente, o al menos de los que se han reportado, entonces se puede mejorar la profundidad con el uso de dilatadores. Ya se tiene que evaluar la edad apropiada para iniciar estos procedimientos de dilatación. Además, por supuesto, en estos pacientes hay que dar tratamiento con estrógeno para inducir y mantener la feminización. Eh, es cuando se va a iniciar la pubertad para que se promueva el desarrollo de mamas y además un punto bien importante, no solo para este padecimiento, sino también para otros en los que haya esta deficiencia estrogénica, pues para prevenir la osteoporosis. Entonces, y acá no sé, pero es muy importante, súper, súper importante, o sea, acá está en el sentido de confirma la identidad de género femenino. Pero ¿cómo se confirma la identidad? Esto es importantísimo que sea valorado por un equipo que tenga experiencia. Esto también es bien complicado, ¿no? Realmente equipos así con mucha, mucha experiencia no existen en cada uno de los estados o lugares, pero pues al menos sí una valoración con psiquiatría y psicología. Si tienen experiencia en diferenciación sexual, mucho mejor, pero si no, al menos sí, tienen que ellos tener un protocolo previamente a el resto, ¿no? Sí, eh, pues bueno, hay que valorar muchas cosas y también, como estaríamos hablando de adolescencia, todavía no es etapa adulta, entonces también el apoyo a la familia, padres, tutores, pues es muy importante. Entonces, sí tiene que haber un apoyo emocional muy, muy fuerte para, sobre todo estos casos, ¿no? En los que se asignó como femenino y efectivamente se identifica como femenino, van a venir las cirugías, tratamiento, etcétera, porque si no se identifica como femenino, entonces no, sí, no hay que hacer conectomía, hay que eh, corregir, si hay que testículos, pues bajar en este caso, pues no serían bolsas escrotales, serían labios, ¿no? Para que ya no estén en cavidad abdominal y valorar, o sea, un urólogo ahí tendrá que valorar todo este tiempo que permaneció en canal inguinal, pero bueno, y no se extirpan porque sí se buscaría la virilización. Pero eso es en los casos en los que se identifican como masculino. Además, pues, como sea, identificarse ya, ya como masculino y previamente haberse pues asignado como femenino, pues sí, dar este diagnóstico pues es muy complicado, no es muy fuerte. Entonces, igual todos los pacientes tienen que tener el apoyo emocional, valoración con psiquiatría, psicología, para que no haya más situaciones. Y el otro, pues, fenotipo frecuente, en realidad el más frecuente seguramente 46XY TDS o TDS 46XY, es el de insensibilidad a andrógenos. Y en este caso, andrógenos, o sea, no está deficiente la 5-alfa reductasa, ¿no? Que veíamos acá en la vía. No está deficiente, está bien, se convierte testosterona, hay testosterona, se convierte a dihidrotestosterona, pero el receptor está inadecuado, entonces no hay unión. Y eso pues igual influye en la virilización. Eh, y en algunas otras cosas, ¿no? Que vamos a ver. Entonces, en este caso es insensibilidad, es resistencia de los tejidos blancos donde están los receptores a los andrógenos, tanto testosterona como dihidrotestosterona.
y esto pues hace que haya, vamos a ver, sí, alteración a final de cuentas en virilización, pero hay como 3 presentaciones clínicas. Cuando la insensibilidad es completa, se le llama, pues así, literal, síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos, SICA, insensibilidad parcial, que sería SIPA, y insensibilidad leve, que sería SILA. Las siglas a lo mejor son un poquito más reconocibles en inglés, que son CAIS y PAIS, y el último no tiene como un acrónimo en inglés, y no es tampoco frecuente, es más o menos 1 en 20,000, sí, no es de las más frecuentes, obviamente, pero pues no es como en un millón, sí es frecuente. Y las mutaciones, o sea, este receptor, ¿por qué está innervado? Porque justamente se muta su gen que lo codifica, que es el gen AR. Este está en cromosoma X. Entonces, esto también es diferente en el sentido de hacer una evaluación de historia familiar, porque acá vamos a ver patrón de herencia, si se ha presentado previamente en la familia, patrón de herencia ligado a X recesivo. Y en el otro ya vimos que es autosómico recesivo. Entonces sí puede haber, es importante entonces no olvidarnos que hay que hacer siempre la historia familiar, el árbol genealógico, porque desde ahí podríamos tener orientación a qué gen está mutado, ¿no? A qué fenotipo nos estaríamos hablando o a trastorno de la diferenciación nos estamos refiriendo. Y en este caso, por ejemplo, hay una gran proporción, 70% de casos en los que es heredado. O sea, sí, la mujer es portadora, a final de cuentas, y se va heredando a hombres que presentan el fenotipo. Y solamente 30% de los casos es de novo. Pues sí, puede ser de nuevo porque está en cromosoma X, a final de cuentas, pues se requiere solamente esta mutación en ese cromosoma, y entonces, pues sí puede ser de nuevo, pero la mayor parte de los casos es heredada. Entonces, en la historia familiar se pueden identificar individuos con amenorrea primaria o infertilidad. Y vamos a ver qué es con amenorrea primaria, porque igual aquí en este caso puede haber el fenotipo femenino, que se asigne como femenino, y entonces lo que vemos es igual amenorrea primaria o infertilidad. Y ya mañana nada más terminamos de ver cada uno de los datos clínicos de sensibilidad al andrógeno, el diagnóstico y el tratamiento, y ya sería prácticamente lo último. Ok, no sé si tengan alguna duda, pregunta, algo.